en esta segunda etapa. Así que ayer entramos en el atrio del santuario celestial y a partir de aquí todo lo que nos queda por ver tiene consecuencias eternas. Así que es muy importante que centremos bien nuestra mirada, que enfoquemos adecuadamente. Y para enfocar adecuadamente vamos a tratar hoy de descorrer un nuevo velo, a ver cuál es el todo de esta parte. Uy, qué complicado lo tenemos hoy, ¿eh? Podría ser una hoja. Una hoja, dicen por ahí. A ver, un cuerpo. La parte, ¿no? La parte de un cuerpo. A ver. Una bandera, por ahí dicen. Una planta. ¿Una qué? Una planta. Uy, qué cerca nos hemos quedado. Una maceta. Un árbol. Bien, ahora, vamos bien. Bueno, serían los dos frutos. Lo que pasa es que me ha jugado mala pasada porque aquí tampoco sabemos ni lo que es, el todo. Así que, ni aun viendo el todo, somos capaces de identificarlo bien, pero pretenden ser dos melocotones, ¿eh? Así que, bueno, esto me sirve para ilustrar que aun cuando el todo podamos verlo, no siempre nos va a resultar del todo fácil comprender el todo. Y hoy precisamente nos vamos a encontrar en algo así. Hoy vamos a ver el tema que lleva por título el juicio a favor de los santos. ¿Qué podría ser un juicio a favor de los santos? Cuando hablamos de que se celebra un juicio a favor, ¿qué estamos diciendo? Que la sentencia ha sido dictada, ¿sí o no? Una sentencia de un juicio a favor es una sentencia dictada. ¿Dictada a favor o en contra? A favor. Positiva. Por lo tanto, el juicio a favor de los santos es un juicio que se ha celebrado y que los santos son declarados como culpables o inocentes. Inocentes. Bien, pues visto esto, dice en Daniel 7:9: mientras yo miraba, fueron puestos tronos y un anciano de muchos días se sentó. El tribunal se sentó en juicio y los libros fueron abiertos. Vino el anciano de muchos días y pronunció juicio a favor de los santos del Altísimo, y vino el tiempo y los santos poseyeron el reino. O sea, se celebra juicio a favor de los santos y los santos poseen el reino. Así que hoy vamos a hablar de la profecía más larga que tiene la historia. La más larga que encontramos en la Biblia. Y que por lo tanto, hoy es la conferencia más larga que vais a escuchar. No necesariamente, no. Bien, vamos a ver en primer lugar. Esta profecía, que constituye ser la más larga, incluye dos profecías dentro de sí misma. Incluso podríamos decir que hay aún una tercera profecía, una tercera visión, que también quedaría incluida dentro de este marco profético de 2300 años. Apocalipsis 14:7 nos presenta el mensaje del primer ángel. Es muy importante que no perdamos de vista el mensaje de los tres ángeles, porque es el fundamento para entender toda la profecía bíblica en su totalidad. Y el mensaje del primer ángel dice: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Muy bien, así que estamos en un tiempo de juicio. Eso es importante. Juicio que es a favor de los santos, pero no es a favor de toda la humanidad. ¿Verdad que no nos dice eso el texto? El texto nos está diciendo que es un juicio a favor de gente santa. ¿Qué es una persona santa?
una persona que ha sido apartada para Dios. ¿Y quién aparta para Dios? Dios. Yo puedo tener la intención de apartarme para Dios, de ser apartado para Dios, pero quien realmente me ha apartado para Él es Dios mismo. Ahora, ¿cuáles son los criterios por los que yo quedo apartado para Dios? Decíamos que esos criterios se fundamentan en base a ¿qué? A su perdón. ¿De acuerdo? Así que Dios me aparta para Él en base a su perdón. ¿Y qué es lo que yo tengo que hacer para ser declarado santo? Aceptar su perdón. Así que en el momento en el que yo acepto el perdón de Dios, soy declarado santo y el juicio se celebra a favor. Muy bien. Visto esto, dice en Apocalipsis 14, del 14 al 16, miré y he aquí una nube blanca y sentado sobre la nube uno semejante al Hijo del Hombre, que tenía en la cabeza una corona de oro y en la mano una hoz aguda. Y del templo salió otro ángel clamando a gran voz al que estaba sentado sobre la nube, mete tu hoz y siega. Así que este juicio es un juicio que va a segar, es decir, va a cortar ya definitivamente, para apartar a los santos para Él. ¿Correcto hasta aquí? Bien, visto esto, dice, porque la hora de segar ha llegado. Es lo mismo que acabamos de ver con el mensaje del primer ángel, ¿verdad? La hora de su juicio ha llegado. Muy bien, así que juicio igual a ¿qué? A siega, ¿eh? Muy bien. Y dice, pues la mies de la tierra está madura, es decir, ahora ya está claramente definida la diferencia entre la cizaña y el trigo. ¿Os acordáis de alguna parábola que hable de la cizaña y el trigo? Muy bien, pues ¿qué dice? No cortéis todavía, ¿verdad? Que yo diré cuándo es el momento. ¿Y quién es el que tiene que cortar? ¿El hombre? No, Dios. ¿A través de qué? De un juicio. El juicio que se celebra a favor de los santos. Por tanto, vamos a ver el momento en el que Dios separa la cizaña del trigo. Y el que estaba sentado sobre la nube metió la hoz en la tierra y la tierra fue segada. Así que, de nuevo estamos viendo qué parte del santuario. El atrio. ¿Por qué? Porque estamos situados ¿dónde? En la tierra. Muy bien. Dice en Apocalipsis 22:12, aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Entonces, a ver, un momento. ¿No hemos estado hablando todo el tiempo de gracia? ¿Cómo que ahora me viene y me dice que va a ser recompensa en función de las obras? La obra no es de aceptar el perdón. Muy bien, correcto. Hemos entendido bien. Vale, entonces veo que vamos siguiendo el hilo. Nuestra obra es aceptar el perdón. Todo lo demás son las obras de Dios en nosotros que producen en nosotros los frutos del Espíritu Santo. Manifiestas son las obras de la carne, dice el apóstol Pablo a los Gálatas, y manifiestas las obras del Espíritu. Así que, por una parte, efectivamente, hay un juicio que es en base a las obras de la carne y otro juicio que es en base, o dentro del mismo juicio, en base a las obras del Espíritu. Así que nosotros podemos escoger a qué enmienda de juicio queremos sujetar. O bien ser juzgados por las obras de la carne, o bien ser juzgados por las obras del Espíritu. Y así hay confesiones religiosas que dicen, no, tú puedes escoger ser juzgado por las obras de la carne. Y efectivamente, hay un juicio que se celebra, y lo veremos en Apocalipsis 20, que es un juicio basado en las obras. ¿De acuerdo? Y ahí se abren los libros, y los que no son hallados en el libro de la vida son juzgados según sus obras, las obras propias. Ahora, estamos en un juicio a favor de los santos, es decir,
Dios nos ofrece, nos regala una oportunidad. La oportunidad de ser juzgados no por nuestras obras, sino ser juzgados por su gracia. Es decir, la sangre expiatoria de Cristo. Es decir, aceptar la existencia de un santuario celestial y que en ese santuario celestial se está produciendo una expiación por nuestros pecados. Ayer vimos en el atrio que Cristo muere en la cruz por nosotros. Pero el sumo sacerdote realizaba una obra de purificación del santuario. Muy bien, en esa obra de purificación del santuario es donde está incluido el juicio a favor de los santos. Y que por lo tanto implica la condenación de las obras de aquellos que no son santos. ¿Hemos entendido hasta aquí? Bien, visto esto, la palabra de Dios, la Santa Biblia, es la que tiene la explicación, la respuesta a cada una de las preguntas que nosotros podamos tener. En ningún caso la profecía es por interpretación privada, jamás, sino que los santos hombres de Dios hablaron inspirados por el Espíritu Santo. Esto es importante que lo entendamos. Por lo tanto, cuando ahora veamos la profecía de los 2300 años, no podemos hacer una interpretación privada. No podemos coger y decir, ah, esto es así, pues porque lo digo yo. Y vamos a entrar en algún aspecto que a lo mejor nos va a costar un poquito más de entender. ¿Cuál es el significado de este juicio? Bueno, el significado de este juicio realmente es la gran batalla sobre el sistema de gobierno ahora va a terminar, va a cesar. Es decir, Satanás, el dragón, la serpiente antigua, va a pretender acusarnos, ¿verdad? Fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, a la tierra, el gran acusador que nos acusa de día y de noche. Bueno, pues Dios dice, se acabó, ya no te van a acusar. ¿Vale? Se terminó. Este es el sentido del juicio. El sentido del juicio en realidad no es un juicio a los santos. El juicio se celebra a favor de los santos. Aquí en realidad el juicio que se está haciendo, cuando se está haciendo el juicio a favor de los santos, es un juicio al sistema alternativo que Lucifer está proponiendo. En realidad, en el juicio investigador, quien queda al descubierto, quien ya no tiene defensa argumentaria de ningún tipo, es Lucifer. Su sistema ha fracasado, porque la sangre de Cristo hace justos a todos aquellos que han aceptado su sangre. Segunda de Corintios 5:10 dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo, bien por gracia o bien por obras, como hemos dicho hace un momento. Así que en mi caminar yo tengo la ruta que ha marcado el Señor o la mía. No hay una tercera alternativa. O yo sigo el plan divino, me someto al plan divino, o por lo contrario, someto a Dios a mi plan. Y aunque nos resulta confortable someter a Dios a nuestro plan, eso nos conduciría obligatoriamente al juicio de las obras. No nos puede llevar en ningún caso al juicio de la gracia. ¿Entendéis? Porque la gracia no soy yo quien la determina. No soy yo quien establece los criterios de la gracia. Quien establece los criterios de la gracia es el Señor. Yo sí que puedo marcar las líneas maestras de mi plan personal. Pero aquí el planteamiento es que yo tengo distintos caminos para recorrer.
lo que hace Daniel y Apocalipsis, que son gemelos proféticos, es precisamente dejarme bien claros los conceptos para que yo no me llame a engaño de las características particulares que implica este juicio. Lo primero que me dice es: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Así que el temor de Jehová, como decíamos estos días atrás, no consiste en tener miedo a ser condenado por Dios, sino miedo a abandonar los caminos de Dios que me permiten sentirme seguro y confiado en los brazos del Maestro. El temor de Jehová es el miedo a abandonar la ruta que Dios ha establecido. Así que vamos a ver la hora del juicio, porque si dice que la hora de su juicio ha venido, quiere decir que la palabra de Dios me tiene que decir cuándo es esa hora del juicio. Y si estamos en ese juicio, o si es un juicio que está por venir, esto es lo que tendremos que identificar. Daniel tiene una visión, la de Daniel 7, ¿os acordáis? La de los animalitos, los 4 famosos reinos, aquellas bestias. Pero también tiene otra visión en Daniel 8. Y en Daniel 8 dice, bueno, ya terminando toda la visión global de Daniel, toda su visión profética, en Daniel 12 le dice: pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia se aumentará. ¿Dónde ocurre el juicio final? Bien, dice Daniel 7:10: un río de fuego procedía y salía de delante de él, millares y millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. ¿Quién es el juez? Dios. Muy bien. Así que Daniel 7 nos dice dónde se celebra ese juicio. ¿Dónde dice que se celebra? En el cielo. Muy bien. Así que se celebra en el santuario celestial. Si ayer completamos el atrio, el juicio no se celebra en el atrio, ¿verdad que no? Así que solamente nos queda que se celebre en el lugar santo o en el lugar santísimo. Ahora vamos a ver dónde se celebra. Esta es la cuestión. Esto es lo que tenemos que ver, ¿vale? Y ahora analizaremos también cuándo se celebra. Bien, en la visión Daniel ve lo siguiente. Y él le dijo: hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado, es decir, justificado. Bueno, ¿qué es la purificación del santuario? Vamos a ver esto en detalle. Hablábamos ayer de la parte del atrio, ¿verdad? Donde se realizaba el sacrificio expiatorio de el cordero. Es decir, que si esto lo vemos dentro de lo que sería el plano del santuario celestial, Cristo viene a la tierra y se ofrece como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y muere por mí. Porque la salvación es personal. Independientemente de que Cristo ha muerto por toda la humanidad, no podemos perder la perspectiva de que Cristo ha muerto por mí. Y que Cristo ha muerto por mí. No como un peso en mi espalda. No lo pensemos como un peso en la espalda porque Cristo ha muerto por mí. Piénsalo como el gran regalo que Dios ha hecho. Por eso se le llama la gracia. El gran regalo, el don del regalo. En el lavacro decíamos que era donde nosotros aceptábamos mediante el bautismo que Cristo ha muerto por mí. Muchos confunden el concepto del bautismo, interpretan que el bautismo implica inscribirse en los libros de una determinada confesión religiosa. Bueno, pues cuidado con ese tipo de interpretaciones, porque en la Iglesia Adventista ni están todos los que son, ni son todos los que están. Así que
no es una cuestión de estar registrado solamente en el libro de la Iglesia. Se trata de haber entendido el perdón. Y cuando digo haber entendido el perdón, hermanos, estoy hablando de haber entendido el perdón que Dios me da a mí y que yo doy a mi prójimo. Y Jesús lo ilustra muy bien con la parábola de los dos deudores. Que el deudor que debía tanto y que le es perdonada su deuda y que luego no quiere perdonarle al otro. Págame lo que me debes. Este es un principio fundamental. Así que en el santuario, propiamente dicho, nosotros ahí vamos a encontrar todo el proceso sacerdotal que se hacía dentro ya del lugar santo y del lugar santísimo para expiar definitivamente y perdonar, hacer aceptable el sacrificio que se había realizado en el atrio. Bien, como decíamos, el cordero era sacrificado y finalmente había que establecer lo que llamábamos la santificación, la purificación del santuario. Y ese era un día de juicio para Israel que simbolizaba el juicio final. Esa purificación del santuario se realizaba una vez al año. Era en la fiesta del Yom Kippur. ¿Sabéis cómo se llamaba la fiesta del Yom Kippur? ¿Qué significa Yom Kippur? La fiesta del perdón. Qué bonito, ¿verdad? Es decir, el juicio final lo que establece es el perdón para todo aquel que quiere tomarlo, para sí y para su prójimo. Esta es la base. Ahora, ¿cuándo debía comenzar esta purificación del santuario? O, dicho de otra manera, ¿cuándo debía comenzar este juicio final? ¿En qué momento se establece? Mirad, es verdad que a través de la visión profética vamos a ver una fecha concreta. Pero si nos centramos en la fecha, perdemos de vista el principio fundamental. A mí me da igual la fecha resultante. Lo que me importa es que seamos capaces de entender que en el tramo de la historia, en el santuario celestial, se cumple todo aquello que Dios había prefigurado en el santuario terrenal. Así que no estemos tan preocupados en qué fecha es exactamente en la que comienza ese juicio. Porque finalmente, tú y yo, apartados para Dios, somos hallados justos. El juicio se va a celebrar a favor. Así que no tengo que estar nervioso, no tengo que estar inquieto, no se me tiene que acelerar el corazón por cuál va a ser el veredicto sobre mi causa concreta, porque ya sé cuál es el veredicto que será. Sí y solo sí, bajo la condición indispensable que yo acepte el perdón. Esto sí que es importante. Es decir, yo tengo que aceptar el perdón. Yo tengo que estar seguro de que el sacrificio de Cristo ha sido válido. Ayer cuando veíamos que Jesús le dice a María Magdalena, no me toques porque todavía no he subido al Padre, y después sube, se coloca ante el Padre en el trono, y todos los santos que están allí, los 24 ancianos, dicen, el Cordero es el único que tiene autoridad para abrir el libro de los sellos. ¿De acuerdo? Mañana hablaremos del libro, o pasado mañana, hablaremos de ese libro de los sellos y esa secuencia de sellos. Bien, veamos algún detalle más en la profecía de Daniel 8. Y él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Entiende, hijo de hombre, porque la visión es para el tiempo del fin. O sea que nos está situando ya un dato muy importante. Lo que Daniel está viendo no se va a producir en su tiempo, no va a ser en su época, sino que es algo que se va a situar al final del tiempo. Por lo tanto,
en estos días hay un elemento simbólico que ahora vamos a ver claramente justificado y justificado. ¿Cuál es la clave profética? Bien, en primer lugar, establece el principio de día por año. Y dice en Ezequiel 4:6, día por año te lo he dado. ¿Por qué Dios ahora va a establecer el criterio de que 2300 días, en vez de ser días literales, son un día por año? Bien, cuando el pueblo de Israel es liberado de Egipto y va a través del desierto, llega un momento en el que hay 12 espías que van a pasar a ver la tierra prometida. La Canaán, la tierra que fluye leche y miel. Y entonces van los 12 espías y espían la tierra, y ven la tierra, la exploran. Y Josué y Caleb vienen con un racimo de uvas que tenían que llevarlo entre los dos porque uno solo no podía. ¿Os imagináis semejante racimo de uvas? Que tenían que llevarlo entre dos personas, o sea, que era una tierra de promisión. Aquella tierra prometía leche y miel. Y ahora llegan y dicen, poseamos la tierra. Hay promesa. ¿Dónde han estado? En el desierto. Ahora tienen gigantes delante, pero Dios les dice, no os preocupéis. Yo voy delante de vosotros para pelear por vosotros vuestras batallas. Pero el pueblo se rebela. Y aquellos exploradores habían estado 40 días explorando la tierra, viendo cada uno de los detalles de aquella tierra de promisión. Aquello era una seguridad absoluta de que iban a salir triunfadores. Pero resulta que el pueblo no se lo cree. El pueblo no quiere aceptar lo que están diciendo de Josué y Caleb, incluso hasta los quieren matar. Y entonces Dios dice, pero ¿hasta dónde tendré yo que aguantar a este pueblo? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Y ahí hay un forcejeo entre Moisés y Dios. Moisés dice, perdónales, que no lo están entendiendo. Y él les dice, no, ya está, se acabó, mi paciencia con este pueblo ha llegado al límite. Y Moisés dice, por favor, pero dales una oportunidad. Y Dios dice, está bien, de acuerdo, muy bien. ¿Cuánto tiempo han estado los exploradores explorando la tierra? 40 días. Bueno, pues ahora van a estar en el desierto 40 años. Es decir, por cada día que no han querido aceptar el trabajo de exploración que han hecho los exploradores, van a pasar un año en el desierto. Y de ahí, desde ese principio, las profecías que están establecidas como profecía de tiempo, vienen marcadas por ese cambio que Dios ha hecho con el pueblo de Israel. Así que yo no puedo leer en días literales, porque hay un elemento en el juicio, precisamente. Dios ha hecho un juicio con Israel y les ha dicho un año por cada día. Por tanto, si estamos en un principio de juicio y estamos analizando el juicio, es un día por año. ¿Entendemos la idea? No es porque nosotros no lo queramos sacar de la manga, sino porque Dios ha hecho un juicio con Israel en el desierto, y aquel juicio que hace en el desierto prefiguraba el juicio investigador que se está realizando a partir de la purificación del santuario. Así que, un año por cada día, de forma que en algunas profecías bíblicas vamos a ver siempre cuando se está hablando de los juicios de Dios, el principio de día por año. De esta manera, 2300 días proféticos equivaldrán a lo que nos está diciendo de los 2300 días que pasarían a ser años literales. El principio de día por año, ¿lo hemos entendido? ¿No nos queda ninguna duda al respecto? Muy bien, entonces podemos avanzar. Dice en Daniel 8:27,
Y yo, Daniel, quedé quebrantado y estuve enfermo algunos días, pero estaba espantado a causa de la visión y no la entendía. Daniel se queda fuera de juego completamente. Daniel no puede entender la visión. Después Gabriel desciende y se la explica. Y dice que aún estaba yo hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien yo había visto en la visión al principio, me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Así que ese entendimiento iba a mostrarle cuándo, en qué momento comenzaban y terminaban aquellos 2300 años. ¿Sí? Muy bien. Así que vamos a ver dónde comienza. En el reloj del tiempo, nosotros nos encontramos con que hay una fecha de partida, ¿vale?, que tendremos que demostrar. La fecha de partida sería del año 457 a.C., que nos llevaría hasta 1844. Y este periodo cumpliría los 2300 años. Ahora, ¿por qué situar la fecha en el año 457 y no situarla en otro momento? ¿Por qué se establece que esos 2300 años empiezan exactamente en esa fecha? Daniel 9:24 nos incluye una visión y nos dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. Determinadas quiere decir cortadas, quiere decir separadas. El pueblo, ¿quiénes eran? El pueblo judío, ¿verdad? Muy bien. Entonces, contemplado esto y siguiendo el principio día por año, 70 semanas determinadas sobre tu pueblo serían 70 por 7, 490 días. Que, puesto que estamos en una profecía de tiempo y de juicio, son día por año. Por lo tanto, estamos hablando de 490 años. Esas 70 semanas son 490 años. Y ahora nos dice, primera parte, 490 años, dice que estaban para el pueblo de Daniel, o sea, determinadas para el pueblo judío. El resto estaba, la última parte, determinada para los gentiles. ¿Comprendido? 70 semanas determinadas para que las entienda el pueblo judío. El resto es para los gentiles. Ahora, visto esto, aquí tendríamos los 490 años y 1810, que sumados ambos nos dan 2300 años. Bien, Daniel 9:25 dice: sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Tenemos un dato importante. O sea, que me dice el punto de partida. Y el punto de partida es cuando sale la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta el Mesías príncipe. Habrá 7 semanas y 62 semanas. ¿Que son cuántas? 69 semanas. No 70, 69. Muy bien. Así que dice: se volverá a construir la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Un día profético igual a un año literal. Por lo tanto, 69 semanas por 7 días por semana serían 483 días proféticos, ¿verdad? Muy bien. ¿Cuándo se produce el decreto para restaurar Jerusalén? Ahora lo vamos a ver, pero nos lleva al año 457 a.C. Muy bien, aquí esas 69 semanas, hasta el Mesías príncipe que dice, son 483 años, es decir, 69 semanas proféticas. Dice, según Esdras 7:13, el decreto para restaurar y reconstruir Jerusalén fue promulgado en el año 457 a.C. ¿De acuerdo? Sí, que es la palabra de Dios la que nos determina cuándo comienzan los 2300 años. ¿Entendido hasta aquí? ¿Dudas?
Muy bien, seguimos. Así que, aquí tenemos decreto para reconstruir a Jerusalén, 457 a.C., hasta el Mesías príncipe, dice, ¿verdad? Mesías príncipe. Bueno, esto es importante. El concepto de Mesías príncipe nos llevaría, si son 69 semanas, yo sumo desde el año 457 a.C. y sumo 69 semanas y me lleva al año 27 después de Cristo. Bueno, ¿y qué pasa en el año 27 después de Cristo? Dice que la palabra Mesías significa ungido. ¿Cuándo fue ungido o bautizado Jesús? Dice en Lucas 3, 1 y 21, en el año 15 del imperio de Tiberio César, cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando el cielo se abrió. El 15º año de Tiberio César fue exactamente el año 27 después de Cristo. O sea que Jesús se bautiza, se abre el cielo y se oye una voz que dice: este es mi Hijo amado, en el cual me complazco. Así que es declarado el Mesías príncipe. ¿En qué momento? En el momento del bautismo de Jesús. Bien, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal, y como paloma, y vino una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo contentamiento. Bien, sigamos con la profecía. Después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muy bien, así que aquí tenemos 69 semanas y una semana profética, que me suman las 70 semanas. Pero dice que a la mitad de la semana se hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Bueno, ¿y qué pasa aquí? Aquí nos vamos a encontrar en un paso migratorio de lo que era el santuario terrenal y el concepto del santuario celestial. ¿De acuerdo? Es decir, vamos a comenzar ahora a ver la realidad de lo que era un símbolo hasta ahora. Bien, por tanto, después de 3 años y medio nos encontramos que en el año 31 después de Cristo, Cristo es sacrificado en la cruz. Es decir, estamos viendo al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Juan, cuando lo ve, dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y lo estamos viendo justamente a la mitad de la última semana, tal y como Daniel lo está viendo en la profecía de las 70 semanas. A la mitad de la semana, Cristo, el Mesías, habría de hacer cesar el sacrificio y la ofrenda. El sistema de sacrificios que había llevado haciendo Israel hasta ese momento terminaba, y con él acababa la ley. El fin de la ley era Cristo. ¿Pero qué ley era la que terminaba? La ley ceremonial, la ley de los sacrificios, no la ley de Dios. No quería esto decir que a partir de ahí yo ya podía matar, cometer adulterio, robar, codiciar la casa de mi prójimo. No. Me está hablando de que ahí terminan todas las leyes sacrificiales. Todas aquellas normativas que estaban relacionadas con los sistemas de sacrificios. Las leyes levíticas que apuntaban precisamente al Cordero, que apuntaban al Mesías, porque en Cristo se cumple la ley. Pero la ley levítica, la ley del sacerdocio levítico, porque ahora comienza el sacerdocio según la orden de Melquisedec. Entendremos esa diferencia, ¿verdad? Bien, a partir de aquí vemos que el Evangelio es predicado a los gentiles después del cumplimiento de las 70 semanas. O sea que en el año 34 el Evangelio es predicado a los gentiles. Y aquí nos queda bien claro, bien definido el panorama de la profecía de las 70 semanas
que está dentro de la gran profecía de los 2300 años. Hasta aquí está entendido, ¿verdad? Seguimos entonces. Entonces, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. ¿Qué dividía el lugar santo del lugar santísimo? El velo. ¿Y cuándo se rasga el velo del templo? ¿En qué momento se rasga el velo del templo? Cuando Cristo muere. Por lo tanto, ahora, ¿qué queda ante nosotros? Situémonos en el lugar santo del santuario. Estaba el candelabro de los 7 brazos, estaba la mesa de los panes de la proposición y estaba el altar de incienso, que estaba junto al velo. Cuando el altar de incienso, ¿qué simbolizaba? Veíamos las oraciones de los santos, ¿verdad que sí? Muy bien, ahora resulta que el velo se rompe. ¿Quién es el velo? Cristo, que se rompe por nosotros. ¿Y qué queda ante nosotros, ante nuestras oraciones directamente? El arca del pacto. Y sobre el arca del pacto, ¿qué había? La Shekinah, que era la presencia de Dios. Y ahora resulta que nosotros podemos orarle ¿a quién? Al Padre. ¿Por qué podemos orarle al Padre? Porque ahora nuestras oraciones están ante el Padre. ¿Pero por medio de quién llegan? De Jesús. Entonces, cuando nosotros oramos, oramos en el nombre de Jesús. ¿Por qué oramos en el nombre de Jesús? Porque Él es nuestro mediador. Él es el velo. El velo se rompe y ahora tengo la oportunidad de presentarme ante el Padre directamente, cosa que antes yo no tenía oportunidad de hacer. Porque el judío solamente podía llegar al atrio y en el atrio entregar el corderito. Todo lo que pasaba dentro del santuario era ajeno al pecador. El pecador no tenía ningún acceso. Pero ahora nosotros tenemos acceso al lugar santo del santuario. Es decir, ya no estamos en el atrio. Cuando hemos aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz y cuando nos hemos bautizado, automáticamente nosotros nos convertimos en sacerdotes. ¿O no sabéis que vosotros sois real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclaméis? ¿Os acordáis del mensaje de Pedro? O sea que somos sacerdotes. Por lo tanto, como sacerdotes tenemos acceso ¿hasta qué parte del santuario? Hasta el lugar santo. Solamente el sumo sacerdote tenía acceso al lugar santísimo. Así que nosotros, como real sacerdocio, como pueblo escogido por Dios, tenemos la oportunidad de estar en el lugar santo. Y aquí se pasea Jesús entre los 7 candelabros. Porque la iglesia tiene el aceite. El pueblo de Dios recibe el alimento espiritual semanalmente. ¿Sabéis? El pan de la mesa de los panes de la proposición. Los sacerdotes tenían que comerlo cada semana. Cada sábado. ¿No os parece curioso? Así que, ¿por qué tenemos que venir a la iglesia todos los sábados, hermanos? Porque tenemos a nuestra disposición como sacerdotes, ¿qué cosa para comer? El pan de vida. Así que no es, yo me quedo en casa este sábado, no me apetece venir a la iglesia. No, no, es que somos sacerdotes, es que somos real sacerdocio. Y ahora nosotros como real sacerdocio tenemos que venir al templo, al santuario, al lugar santo del santuario, a tomar el pan de vida, cada sábado. No vale el yo me quedo en mi casa. Es que me duele la cabeza, es que estoy muy cansado, es que... No dejéis de congregaros como algunos tienen por costumbre. Venid a la iglesia, reuníos con vuestros hermanos, compartir con ellos. Bien, estos versículos, hermanos, predicen que el Mesías moriría crucificado en el 14º día del primer mes judío del año 31 después de Cristo. Y según las profecías de Daniel, el pacto de Dios con los judíos cesaría en el año 34. ¿Qué pasó en el año 34? Ay, Esteban coge y les conviene y les habla. Y dice Esteban que mientras le apedreaban, vio los cielos abiertos. ¿Y qué vio?
¡Ay, qué maravilla! ¿Qué estaba viendo Esteban? Estaba viendo el santuario. ¿Os dais cuenta? Es fantástico, hermanos. O sea, Daniel está viendo con tantísimos años de anticipación algo que es realmente fantástico. Esteban está viendo ya que Jesús ha ascendido y Jesús está haciendo la obra de sumo sacerdote según el orden de Melquisedec en el santuario celestial. ¿Cómo podemos nosotros arrancar el libro de la epístola a los hebreos y decir, ese libro no sirve para nada? No podemos. La epístola a los hebreos nos va a describir con todo lujo de detalles, con toda minuciosidad, la obra del ministerio sacerdotal de Jesús según el orden de Melquisedec en el santuario celestial. Por tanto, primero, Esteban es el primer cristiano martirizado. Segundo, los líderes judíos rechazan el evangelio. Y tercero, el evangelio va a los gentiles. Y ahí terminan las 70 semanas. Y evidentemente nos queda un último periodo por ver, que sería los 1810 años, ¿verdad? Muy bien. Los 1810 años nos llevarían a este punto. Vamos a ver. Tenemos 490 años, más 1810 años, son los que nos dan, ¿cuántos? 2300 años. Muy bien. Y eso nos lleva desde el año 457 a.C., ¿a qué fecha? 1844. Bueno, alguien se puso a hacer estos cálculos. Guillermo Miller calculó todos estos datos y dijo, santuario purificado quiere decir que Cristo viene. ¿Por qué comete ese error Guillermo Miller? Porque interpretó las Escrituras. ¿Y qué pasa cuando interpretamos las Escrituras? Nos inducen a error. La palabra de Dios, hermanos, no está para ser interpretada. La palabra de Dios está para ser entendida. Claro que ese chasco provocó, ¿os imagináis? Todo el mundo sabía que Cristo iba a venir en 1844, así que vendieron sus casas, sus pertenencias, porque Cristo iba a venir. ¿Os imagináis el chasco? Cristo no viene. Y ahora tienen que ponerse todos otra vez a repasar la lección porque han suspendido el examen. ¿Dónde estaba el problema? En la interpretación. No habían estado mirando a Cristo y siguiendo a Cristo como el protagonista de la historia, sino la humanidad como protagonista. El creyente como el protagonista. Yo voy a ser redimido y voy a ser redimido en tal fecha. ¡Ay! ¿Sabéis? Eso no ha cesado de pasar. Y uno tras otro, Nostradamus, en fin, uno tras otro van queriendo poner fechas. La fecha exacta en la que Cristo vendrá para recogernos a nosotros, porque nosotros somos los protagonistas de la historia, va a ser tal fecha. ¿Vale? Y ahora todo el mundo, claro, los mensajes alarmistas, los mensajes estrambóticos provocan el seguimiento de mucha gente. Claro, cuando alguien pretendiendo saber más que los demás, teniendo una luz que los demás no han conseguido, dice, mañana a las 12 vendrá Jesús. ¡Wow! ¿Os imagináis? No, hermanos, eso no podemos hacer. Entre otras cosas porque Jesús advirtió que nadie sabe el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre vendrá. Esto es importante que lo tengamos claro, ¿vale? Bien, sigamos entonces avanzando. Él me dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será
purificado. Es decir, ahí es donde se inicia la obra de limpieza. Purificar significa limpiar. Y es interesante ver en Apocalipsis 19. Esto lo veremos mañana, cuando hablemos de las dos mujeres. Pero esto os lo dejo aquí con un pequeño anticipo para que mañana no me faltéis nada. Pero mañana hablaremos de qué significa esa limpieza. Cómo tú y yo podemos tener la seguridad de que con el juicio investigador estamos siendo limpiados. Pero esto lo veremos mañana. Temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Este es el principio que se nos pide. Que le demos gloria a Dios y que tengamos temor de separarnos de la ruta que Él nos ha marcado. Lo que tenemos claro, hermanos y amigos, es que estamos ante una evidencia que es innegable. Jesús está ¿en qué lugar en estos momentos? En el lugar santísimo. ¿Dónde? Fijaos, el arca tenía el propiciatorio, que era sobre donde estaba colocada la presencia de Dios, la Santísima. Dentro del arca, ¿qué elementos había? Venga, las tablas de la ley, la vara de Aarón y el maná. Muy bien. Entre la presencia de Dios y la ley, ¿quién está el propiciatorio? ¿El propiciatorio a quién representa? A Cristo. O sea, entre Dios y la ley, ¿quién está? ¿Y por qué está Cristo entre Dios y la ley? Porque es el único camino que me puede llevar ante el Padre. Y ahora, nuevamente, en el lugar santísimo, me encuentro con todo el plan de salvación perfectamente descrito en el mismo arca de la alianza. ¿Os dais cuenta? ¿Nos parece apasionante? ¿Nos parece sorprendente? ¿Qué mente, si no fuera la mente de Dios, podría llegar a medir con tanta precisión cada uno de los detalles para que a lo largo de la historia y después de tantísimos siglos, nosotros al abrir la palabra de Dios pudiéramos ver con claridad que Cristo sigue siendo hoy tu mediador? Que sigue siendo hoy tu salvador personal. Que la muerte de Cristo no solamente fue para los judíos en el año 31. Que el sacrificio de Cristo sigue vivo hoy para ti. Que el perdón de Dios sigue válido hoy también para ti y para mí. Desde el año 1844 hemos estado viviendo en lo que la Biblia llama la hora del juicio de Dios. Estamos dentro del juicio investigador. Ay, claro, podemos correr el peligro de decir, uy, estamos en el juicio investigador y como mañana sea el día que me toque a mí, ¿qué va a pasar? O sea, mañana que pase mi nombre. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. ¿Cómo Dios realiza esta obra de investigación y de juicio, nuestra obra como juez y como abogado defensor? Solo Él lo sabe. Yo no entiendo de leyes. Y cuando tengo que someterme a un juicio, yo me busco un abogado que me defienda. Pero no me leo el Código Civil y el Código Penal para decirle a mi abogado, oye, acuérdate que el artículo 324/3 dice que, ¿verdad que no? Yo no le digo a mi abogado defensor cómo tiene que actuar. O me fío de mi abogado o no me fío de mi abogado. Pero en esta ocasión coincide que mi abogado defensor y mi juez son la misma persona. ¿Dónde tengo el problema? ¿Cuál es tu inconveniente? ¿Por qué tendríamos que angustiarnos?
Este periodo del juicio investigador terminará con el fin del mundo. Aquí es donde está la cuestión. Es verdad que llegará un momento en el que, antes de que Cristo venga, habrá un silencio en el cielo. Cuando se abra el séptimo sello. Y habrá un momento en el que no sabremos si somos salvos o no. ¿Por qué? Porque Jesús no está en el santuario. Está viviendo con nosotros. Esa labor de intercesión que nosotros ahora mismo estamos experimentando deja de experimentarse y de repente... ¿Y qué es lo único que nos sostendrá durante ese tiempo? El justo por la fe vivirá. Por su fe, dice el texto, el justo vivirá por su fe, por la fe. ¿La fe de quién? La fe de Jesús. Hermanos, esto es básico que lo entendamos. La fe es un don de Dios. Y tu fe existe o no existe en virtud de que aceptes o no aceptes el perdón. No tienes más cantidad o menos cantidad de fe. O tienes o no tienes fe. Se acabó. No hay temperaturas intermedias. Si piensas que la tibieza es válida, Jesús nos dice: estoy por vomitarte de mi boca, porque no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. La tibieza es duda. Y esa falta de fe condena y nos lleva al juicio por las obras y no a la gracia. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. ¿Tienes problemas de entender esto? Si tienes problemas de entender esto, es porque no has entendido el perdón. Cristo te perdona para que al llegar al momento del juicio puedas tener la plena seguridad absoluta de que tienes un mediador que es a la vez el sacrificio, a la vez tu abogado y a la vez tu juez. Él sabe que la paga del pecado es la muerte. ¿Lo sabe? Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, tienen que morir. Y estamos hablando de que tienen que morir no el sueño de los justos, sino la muerte definitiva. Y eso no lo podemos cambiar. Tú y yo tenemos que morir la muerte definitiva. No hay solución posible, salvo que haya alguien que ocupe tu lugar en ese momento. Haya alguien que diga: sí, José Manuel es culpable, definitivamente, pero yo muero. Hermanos, a mí esto me funciona. El gran acusador, cuando pase mi nombre en el juicio investigador, dirá: José Manuel tiene que morir, Óscar tiene que morir, Orfa tiene que morir. Entonces nuestro abogado
le dirá al dragón, a la serpiente antigua, al gran acusador. Sí, es verdad. José Manuel Pirineo. Yo tengo que morir. Ese es el juicio. Ese es el juicio al que tanto miedo parecemos tener. Para que eso se cumpla, solamente hace falta una cosa: que aceptes el perdón de Dios y de gracia recibiste. Dale gracia. Si sientes de verdad que fuiste perdonado y perdonada, Dios te capacita para que tú ahora puedas también perdonar. Nos vemos mañana. Damos gracias a Dios, tan importante tema, muy lindo definitivamente. Vamos ahora a obsequiar unos presentes a nuestras visitas, a nuestra visita, a nuestra amiga hermana Pilar, hacerle llegar este pequeño libro, le va a servir mucho en su carrera, en la búsqueda de Dios. Y también, a pesar de que es en español, se lo vamos a también entregar a la esposa de nuestra hermana para que usted se lo pueda traducir, leérselo por las noches o en el momento más adecuado.